¿Por qué leemos? Es lo que vamos a responder con esta historia. Te voy a hablar de Rintaro, que es un un adolescente que acaba de perder a su abuelo, con el cual técnicamente se crió desde muy niño y que siempre estuvo en el lugar de trabajo de su abuelo y que le colaboraba, que era su librería. A él le encanta mucho leer, es alguien que pasa demasiado tiempo, diríamos, encerrado, no suele salir mucho ni socializar tampoco, y a partir de la muerte de su abuelo deja de asistir a su instituto o a su colegio, ¿no? Y esto, desencadena en la preocupación de su tía, que es la que en realidad se va a empezar a encargar de él. Se van a mudar a otro sitio y se van a encargar de la librería. Pero él no quiere esto y se le nota desde un principio. Ahora veremos que en esta librería que se llama Natsuki va a aparecer un gato que puede hablar, que se llama Tora, y que va a conversar con Rintaro, el cual va a pedir ayuda a este gato a Rintaro para salvar libros. Y él, que en un principio no quiere, se anima, ¿no? Se anima. También hay que mencionar aquí a un compañero de Rintaro, que es Akiba, y de una compañera que es la delegada de clase, que se llama Sayo Yuzuki, que va a preguntarse por él y va continuamente en la librería a tratar de saber cómo le está yendo y por qué no está volviendo al colegio, no al instituto. Pero vamos a enfrentar juntos el primer laberinto. El Tora, el gato parlante, le guía a Rintaro para que pueda liberar libros en este primer laberinto. Estamos dentro de la librería, pero van a ir a una dimensión donde se encuentra una mansión, el cual el propietario es alguien que lee muchísimo y que tiene varias vitrinas con libros, pero estos están encerrados con llave. O sea que sí se pueden ver los libros, pero no se los puede leer. Entonces, algo que comparten y en la conversación que tienen con este propietario es que él sentía que las personas valoraban mucho a quien más había leído, ¿no? Que era algo como de la sociedad, que se valoraba más según el número de libros que habías leído y que a él le gustaban los libros, ¿no? Entonces, lo que le comparte Rintaro es que los libros eran para compartirse, ¿no? O sea, no simplemente para estar encerrados en vitrinas, y que muchas veces los libros se vuelven a leer. No se trata de simplemente leer muchos libros, ¿no? Leer en cantidad, sino tal vez quedarse con alguno un buen tiempo, inclusive volver a revisarlo alguna vez. De esa manera, los libros que se comparten realmente es conocimiento compartido, realmente puede llegar a más personas. Entonces, a partir de que Rintaro convence a este propietario, las estanterías se empiezan a abrir y los libros empiezan a volar como si fueran aves. De esta manera, Rintaro logra superar el primer laberinto. Piensa que va a ser el único que va a superar, pero vuelve Tora, el gato parlante, y le dice que hay un segundo laberinto donde el problema está en que es una persona que hace resúmenes, que hace sintaxis. Inclusive ha llegado a resumir libros bastante extensos en una palabra, en una frase. Entonces él hace recortes, según él, para que las personas lean más libros, ¿no? Dándoles ese sintaxis, ese resumen bastante corto. Y en este lugar vemos que es como un templo de la antigua Grecia. Hay una inmensa biblioteca, hay muchas personas trabajando con batas y ya nos vamos enterando que es un instituto de investigación sobre la lectura. Hay un director con el que se reúnen, el cual busca la lectura rápida, busca la sinopsis. Entonces, y él disfruta mucho de la sinfonía, de la novena sinfonía, ¿no? Y decía que él buscaba que las personas lean más rápido o que se resuman muchísimo los libros para que las personas puedan leerlos. Pero Rintaro no estaba de acuerdo. Le dice que leer era como subir una montaña y muchos de los conocimientos que él va a compartir son también heredados de su abuelo, y que esto quiere decir que el conocimiento muchas veces tiene subidas y bajadas, lleva tiempo aprender algo y también vale la pena el tiempo que te lleva a leer un libro, a veces más extenso que otros, y que
tal vez no es la mejor opción simplemente buscar resúmenes, que ahora hay muchísimo y seguramente los puedes encontrar. Y que si el director de esa institución sentía que se trataba de adelantar, se trataba de acelerar la lectura, pues que acelere su novena sinfonía 3 veces. Y él se da cuenta que no podía disfrutar de la misma manera esa sinfonía, esa canción, porque no estaba a la velocidad pues que él la disfrutaba, a la velocidad normal. Es lo mismo con los libros, ¿no? No se trata de leerlos más rápido, tal vez se trata de leerlos al ritmo que uno encuentre pues mejor y más importante aún, comprender qué se está leyendo. De esta manera logramos pues atravesar este desafío con Rintaro. Las tijeras que usaba este director para recortar partes de libros y crear resúmenes, sinopsis, desaparecen y los fragmentos de estos libros cortados se elevan en el cielo. De esta manera vamos a ir al tercer laberinto, que creemos que es el último, y en este, bueno, vamos a encontrar una editorial que está muy centrada en generar ingresos, ¿no? Se llama Sekai Ichiban Shoten, espero haberlo dicho bien, y es la editorial más grande del mundo. Entonces aquí se ven a los libros como artículos de consumo. Entonces se fabrican mucho más los libros que se venden, ¿no? Los libros comerciales, que aquellos que no se llegan a vender, o aquellos libros extensos que no han pasado, digamos, actualmente ya no se leen mucho, ¿no? Y a veces hay libros que son más difíciles de encontrar por esta razón. Entonces, el libro que más se vende es el libro que más dinero, más ingresos da. Y para esta persona encargada de esta editorial, es un símbolo, es un estatus social los libros, ¿no? Y a veces se trata de tenerlos, y se trata de tener, es una cuestión de tenerlos, ¿no? Más inclusive que de leerlos, el hecho de tener una estantería con libros, ¿no? Y pues dependiendo qué libros sean, ¿no? Entonces, ellos publican muchísimos libros. Vemos que el lugar está inclusive lleno de libros en el piso, o sea, hay como una pequeña laguna de libros en todo el lugar. Entonces, la persona encargada de esto parece indicar que no le gustan los libros, pero Rintaro pues le cuestiona eso, porque dice que si no le gustaran, pues no los estaría publicando. Lo que se trata es que debería dejar de publicar los libros que no le gusten. Así no debería publicar algo que no quiere publicar. Y de esta manera, tal vez, aunque los libros menos comerciales pues no sean tan vendidos, igual publicarlos porque realmente se cree que hay algo bueno en esos libros y hay algo que las personas pueden obtener de ellos que les haga mejores personas. Entonces, de esta manera es que Rintaro logra convencer a este encargado de esta editorial y logra superar el tercer laberinto. A partir de este momento, Rintaro y Tora se despiden, piensan que ya no se van a volver a ver más. A partir del segundo y el tercer laberinto, por cierto, ya le acompaña Sayo Yuzuki a Rintaro a lograr superar estos retos, ¿no? De los 2 laberintos. Pero lamentablemente se vuelven, bueno, no lamentablemente por el hecho de encontrarse, pero sí se vuelven a encontrar con el gato Tora parlante, ya que habían secuestrado a Sayo Yuzuki. Se la habían llevado y esta persona que se la llevó quería reunirse con Tora, específicamente con Rintaro, mejor dicho. Entonces, aquí lo que se debate o se pone en juicio es qué había pasado con los anteriores laberintos. Y esta persona, que era una mujer, es la que había secuestrado a Sayo Yuzuki y había creado una réplica exacta de la librería de su abuelo, de la librería Natsuki, y se reunieron de esa manera en un lugar bastante familiar para Rintaro. Lo que le dice en este momento es que esta mujer
es que lo que había hecho con los anteriores laberintos estaba mal, que había logrado que, por ejemplo, la primera persona del laberinto deje de leer, la segunda persona del laberinto deje de crear resúmenes y también deje de leer, y la tercera persona del tercer laberinto, había dejado de publicar los libros más vendibles, entonces, o lo que no quería publicar, y esto también había hecho que haya menos libros. Entonces se había cometido equivocaciones. Rintaro para este momento recuerda por qué eran importantes los libros, ¿no? Y esto, bueno, gracias también a su abuelo, es porque los libros, y especialmente si podemos centrarnos en las biografías, por ejemplo, o en ciertos libros de psicología también, muchas veces nos ayudan a entender los sentimientos ajenos, nos ayudan a tener empatía, porque gracias a los libros conocemos de otras historias de personas que les pasan desgracias bastante grandes y cómo logran superarlas. ¿Y por qué no creer en ese poder de los libros, ¿no? Si esta mujer encargada de esto, que había secuestrado a Sayu Yuzuki, entendía que los libros tenían poder, ¿por qué no creía en su propio poder? De esta manera es que pues Rintaro logra superar este último laberinto y logra pues que Sayu Yuzuki retorne a la librería Natsuki. A partir de este momento pasan 3 meses y ya llegó el momento en que se tiene que mudar Rintaro con su tía y tienen que dejar la librería. Pero él le dice que no quiere mudarse, que quería quedarse ahí, y su tía acepta, y de hecho le dice que sabía que él le iba a pedir eso más adelante, y le da 3 condiciones para que acepte esto, ¿no? Le dice que vuelva a su colegio, que le llame 3 veces por semana, y también le dice que si necesitaba ayuda, que realmente se la pida, que muchas veces es algo que a esta edad, digamos, solemos fallar las personas, ¿no? Y no siempre a esa edad, a veces en distintas edades también el hecho de pedir ayuda cuando se necesita, el hecho de creer que podemos solucionar todo solos, a veces no, a veces sí está bien, y de hecho debería ser lo primero que deberíamos hacer, es pedir ayuda. Entonces vemos que Sayu Yuzuki visita mucho más continuamente a Rintaro en la librería, y bueno, esto también es bastante interesante para un final. Y de esta manera termina la historia. Espero que te haya gustado y espero que hayas respondido a la pregunta de por qué leemos. Y tal vez entender que hay razones por las cuales tal vez no es tan bueno leer, ¿no? O sea, entender una verdadera razón, una razón muy buena para que cada uno de nosotros lea. Creo que el mensaje que puede dar esta historia es que hay un libro para cada persona y que es solamente cuestión de encontrarlo, y que no hay nada malo si te gusta volver a leer libros que disfrutaste antes, y que el conocimiento práctico, el conocimiento que se llega a utilizar en el día a día, que digamos obtienes de los libros pero llegas a practicarlo, es el más importante. No se trata de acumular conocimientos o ser una enciclopedia humana, sino de que todo conocimiento que podamos adquirir lo apliquemos. Por cierto, el libro del cual obtuve esta historia se llama El gato que amaba los libros, de Sosuke Natsukawa, así que te invito a que lo busques. Así que gracias por haber visto el video hasta el final, recuerda suscribirte. Te ha hablado Nes.